Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues qué bueno que están con nosotros una vez más en este programa que ya es suyo, sí, siempre lo ha sido y así lo será, por una nueva vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que obviamente es de interés para todos, ¿no? No importa si está usted estudiando una carrera, si ya tiene hijos, está viviendo en pareja o no. Para personas de cualquier edad es este tema. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la inteligencia emocional. Vamos a hablar desde dónde parte, cómo surge este estudio de las emociones, y la inteligencia emocional, bueno, es un tema que a lo mejor por equivocación o no, lo hemos escuchado en varias ocasiones y vamos a ver precisamente en qué consta, cuáles son las estrategias que podemos implementar en cada situación, ¿sí? Viviendo en pareja, estando en la casa, estando en la escuela. Y para eso, pues precisamente tenemos con nosotros al doctor Óscar Acosta Castillo, quien es coordinador estatal de salud mental y adicciones y además director de FIPADIC. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa, y gracias por invitarme a este gran tema. Es un tema muy interesante, así es. Y bueno, también tenemos con nosotros a la maestra en Ciencias de la Familia, Liliana Tamés Cárdenas, quien es gerente de promoción del Instituto Juan Pablo II de la ciudad de Puebla, y bueno, que nos va a estar con nosotros a través de Skype. Hola, ¿qué tal, maestra? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, ahí ahorita vamos a ver a la maestra, ¿sí? Para comenzar, bueno, doctor, ¿qué sería o qué entendemos o qué serían las emociones como tal? Bueno, primero hay que dar un contexto del entendido por inteligencia emocional y partiendo de las emociones. Las emociones existen junto con la humanidad. Voy a dar muchos ejemplos históricos, el Dhammapada, son libros sagrados, por ejemplo, del budismo, donde ya hacen referencia en los textos a la utilización adecuada de los pensamientos y las emociones. También existen textos griegos, ejercicios en ese momento les llamaban espirituales. Pierre Hadot ha investigado mucho sobre esto, en donde ya daban fe de cómo utilizaban las emociones como una guía para la vida interpersonal. Ya en el mundo contemporáneo, obviamente, en la Biblia también se mencionan muchos pasajes donde se da una explicación adecuada de cómo se tienen que manejar. Y eso va a ser un tema muy importante siempre, no controlar las emociones y mucho menos reprimirlas, pero sí cómo manejarlas adecuadamente. Muchos filósofos llamados existencialistas y humanistas vuelven a tomar el tema porque ponen a la persona como el centro de la cosmovisión, no solamente filosófica, sino luego permea en las disciplinas llamadas humanistas. Entre ellos pues está Sartre, hace todo un compendio de teoría de las emociones, Jaspers, pero bueno, hasta que se aterriza ya en la ciencia psicológica. Entonces, ¿podría partir un poquito de la filosofía? Digamos que parte de la tradición y de la mayoría de las culturas. Dimos un ejemplo del budismo, también de la cultura griega, y en el mundo occidental parte de la filosofía, sobre todo de los existencialistas. Son filósofos muy, muy importantes que dan como el respaldo a las ciencias humanistas, y luego de ahí se aterriza en la ciencia psicológica. ¿Por qué? Porque a la par se fueron desarrollando esos dos conceptos, tanto el de inteligencia, que se entiende como una capacidad para adaptarse y superar el contexto, es un concepto muy básico, y las emociones como la serie de respuestas fisiológicas frente a un estímulo interno o externo. Esos son temas como muy, muy básicos, ¿no? Gardner fue el primero que lo mencionó en un estudio sobre inteligencias múltiples, y me parece que otro autor también lo llamaba como inteligencia social. Me parece que era un tipo de Thorndike el que le entendía el concepto como inteligencia social. Después ya, como muchos saben, Goldman, un autor multipremiado, muy leído, como buen periodista y también buen estudioso de la psicología, investiga esto y lo impulsa hacia muchos, digamos, este concepto ya como inteligencia emocional a muchos contextos: escolar, educativo, empresarial, hablando dentro del clima laboral, social, y nos da como la pauta para que la mayoría de trabajadores de la salud mental
utilicemos la inteligencia emocional ya no como un concepto filosófico o teórico psicológico, sino como un concepto que puede aterrizarse en niveles prácticos dentro de la práctica psicológica psiquiátrica como en la vida diaria. Como para que cualquier persona con este dominio de habilidades pueda tener una mejor calidad de vida, mejores relaciones interpersonales, un mejor desempeño profesional. Claro, y por eso es que el gobierno del estado se ha interesado mucho, me parece que eso también lo vamos a mencionar ahorita, en llevar estrategias, le llamamos habilidades para la vida, en niños y en adolescentes, pero también estrategias de capacitación que va a dar la maestra, el Instituto de la Maestra aquí en el estado, para impulsar precisamente no solamente a la comunidad en general, sino también a los profesionistas de la salud y la educación, para que ellos tengan las herramientas adecuadas y replicar esta información. Así es. Pues vamos con la maestra. Maestra, ¿qué nos podría decir, qué nos podría explicar acerca de lo que son las emociones? ¿Cómo lo entiende usted? Me hablas a mí, ¿verdad? Es que te perdí de repente un momentito, perdón. Sí, maestra. Sí, las emociones, son sensaciones que vivimos los seres humanos, que vamos experimentando día a día y que son momentáneas, que no tienen una duración muy prolongada. Un sentimiento es una emoción, es algo mucho más prolongado que una emoción. Entonces, al hablar nosotros de inteligencia emocional, podemos decir que es cómo poder manejar nuestras emociones, cómo poder saber cuando algo nos asusta o algo tenemos miedo o algo de repente es algo más espontáneo, cómo podemos nosotros manejar esta emoción. Algo nos enoja, ¿no? De repente que alguien nos asuste y nos puede hacer molestar. ¿Cómo podemos aplicar todas estas emociones para poderlos aplicar al día a día y saber de qué manera podemos nosotros inteligentemente reaccionar de la mejor manera? La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia sobre nuestras propias emociones, pero también comprender las de los demás. Tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, por ejemplo, o en la familia, con nuestros hijos en el día a día, acentuar la capacidad de trabajo en equipo, cómo podemos nosotros trabajar en los demás y poder ir poco a poco caminando juntos, sacando lo mejor de cada quien. Claro. Bueno. Bueno, por cultura, al menos en la mayoría de los tlaxcaltecas y también la gran mayoría de los mexicanos, nos han enseñado a reprimir muchas emociones, ¿no? Por ejemplo, sí, en el caso de los varones, en el caso de los hombres, bueno, pues llorar no está permitido llores, expresar, ajá, por ejemplo, a través de esta conducta que sería llorar, ese desahogo de emociones, que puede ser obviamente tristeza, enojo, decepción, se nos ha reprimido. ¿Cuál sería, por ejemplo, una consecuencia en el caso específico de los hombres por el reprimir estas emociones? Bueno, el no dejar salir, ¿sí me escuchan? Sí. El no dejar sacar estas emociones, el no dejar, es algo natural. El guardarlas hace que nuestro corazón, que nuestras emociones estén encerradas, y es como una olla express. Entonces, cuando nosotros no permitimos que el vapor salga, va a explotar algún momento, ¿no? Es algo natural, es algo que tenemos que dejar que brote, pero de hacerlo de una manera más controlada, más manejable, con nuestra inteligencia, saber de qué manera podemos hacerlo y poder controlar, transmitir correctamente lo que nosotros queremos hacer llegar a los demás. Ok. Doctor Oscar, ¿cuáles o a qué emociones se le llaman emociones primarias? Las emociones primarias son las reacciones, como decía, fisiológicas, instintivas, que se dan en un estímulo interno y externo. Este tipo de emociones son como las cartas abiertas mediante las cuales nosotros vamos de ahí generando emociones o reacciones más complejas, hasta estados altamente complejos como los sentimientos. Uh-huh. Al principio que platicamos antes del programa, te mencionaba el ejemplo de el rencor y el enojo. El rencor es un tipo de sentimiento, como muy bien dice la maestra, prolongado,
que no nada más lleva emociones, sino lleva visualizaciones, lleva sonidos, lleva recuerdos y se mantiene a lo largo de un estado de ánimo más prolongado. De ahí los sentimientos, por ejemplo, de tristeza en relación con una tristeza como emoción pasajera. Las emociones primarias nos dan la primera pauta para, como carta abierta, saber qué es lo que nos está provocando la emoción y desde ahí comprender humanamente que tenemos que reaccionar expresándola o satisfaciendo la necesidad que nos está llevando. Una de las principales, y va unada al tema que mencionabas de las masculinidades, es el temor. Es muy común, no tengo la estadística, pero es muy común que tarde más el hombre en llegar a consulta al área de salud mental, del área de atención a la violencia o atención a la salud en general, porque el temor es una emoción primaria, fíjate, que nos lleva a un estado de temor vital, básico para cualquier ser vivo, reprimido. Entonces el hombre se impide a sí mismo por cultura identificarlo en él mismo, expresarlo, y de ahí que se tarde tanto en llegar a una consulta médica hasta que no tiene el dolor, pero encima, ¿no? Claro. Con todas las consecuencias que eso pueda llevar. Entonces es un pequeño ejemplo de la importancia. Está la alegría, está el afecto, está el miedo y está la tristeza como principales emociones primarias, que son como las guías generales. Qué bien hemos visto que ya, por ejemplo, en el preescolar o en la primaria se van enseñando. La importancia ahí sería ayudar a los papás, al área médica, al área de enfermería y a los maestros, para que no nada más se las muestren, sino les enseñen a identificarlas en la vida diaria y sobre todo a tener la capacidad, que esa es la segunda parte que ahorita me parece que nos va a enriquecer la maestra, en cómo manejarlas. Y manejarlas es todo un arte porque depende de muchas habilidades que no solamente son que nacen uno con ellas, sino que el papá y la mamá, el maestro nos pueden enseñar. Sí, bueno, maestra, por ejemplo, hay muchas personas que a veces no saben distinguir o no sabemos distinguir si estamos enojados o si estamos tristes. Las emociones tienen manifestaciones físicas, ¿sí? Para darnos cuenta qué estoy sintiendo o qué emoción estoy teniendo, tengo que sentirla. ¿Cómo se sienten las emociones? Bueno, yo creo que es muy importante que siempre desde muy pequeños aprendamos a definir qué emoción estamos sintiendo. No es lo mismo sentir enojo que impotencia o una tristeza. Es muy importante que desde el principio, desde muy pequeñitos, sepamos muy bien cómo reacciona cada quien y empezamos a poderle enseñar a nuestros hijos de qué manera ellos están percibiendo esta molestia. Si ellos se pelean con el hermano, tienen algo que se les parece injusto, poder determinar qué sentiste, mijito, qué fue lo que en ese momento tú sentiste, para que ellos puedan identificar que ese sentimiento que están experimentando en ese momento es el enojo o la tristeza, ¿no? Cuando pierden algo, a ver algo que querían. Estoy tratando de aplicarlo para hacer lo más práctica posible. ¿De qué manera, qué fue lo que se sintió en ese momento para que lo experimenten y lo acepten? Porque también el rechazo, el reprimirlo, no va a ayudar en nada. Que lo acepten, que sepan de qué se trata y poder que ellos, conforme van creciendo, sepan identificar exactamente cuál fue la emoción que estaban viviendo en ese momento. Claro, a veces pues sí, precisamente cuesta trabajo y porque, bueno, no nos enseñan como tal a qué es el miedo, ¿no? Y es un ejercicio que todos podemos hacer en nuestra casa. A ver, cuando tengo miedo, ¿qué va pasando en mi cuerpo, no? A lo mejor me van sudando las manos, se me endurece esta parte de la boca y los dientes, a lo mejor los aprieto. Y cuando estoy triste, ¿no? ¿Qué es lo que siento? Bueno, tengo ganas de llorar. Y así es como más o menos vamos identificando las emociones. Hay muchos ejercicios didácticos, ¿no? Por ejemplo, doctor, en la terapia con los niños se les pone imágenes, ¿no? de caritas. Sí. Y en los niños, ¿cuál es la ventaja de esta técnica? Bueno, ahí hay que, digamos, considerar dos cosas. Una, que las emociones, al ser reacciones fisiológicas, dependen de un sistema límbico, un aspecto neurológico, es decir, existe ya un mecanismo interno para su reacción. Ahora, fisiológicamente, si bien es muy cierto que
en cada quien se experimentan. Ya la psicología corporal, psicocorporal, ha mencionado como un mapa general de dónde se identifican algunas, pero es muy cierto lo que dice la maestra. Cada uno es su propio instrumento y cada instrumento se toca dependiendo pues cómo nos ha ido en nuestra vida. Para ir identificándolas se puede hacer mediante estímulos visuales. Por ejemplo, los niños les ponen unas caritas y ellos van identificando si esa carita es de temor, si esa es de enojo. Pero también podemos someterlos y llevarlos a la experiencia de vivirlas, y como muy bien dice también la maestra Liliana, preguntarles y al mismo tiempo a enseñarles. Eso va a depender mucho del contexto de confianza que les estemos dando, en que son bienvenidas todas, porque las emociones no son ni buenas ni malas, no están en un rango moral, no son ni sanas ni insanas, sino son emociones. Son emociones, son un conjunto de sensaciones que tienen que identificar. Por ejemplo, cuando yo siento vergüenza, me pongo rojo y mi rostro y luego aumenta la temperatura, claro, y se sube. Si yo tengo como niño la capacidad para decirlo en un ambiente de confianza, voy a aceptarla y va a ser más fácil, que ahorita vamos a hablar de ese paso, aprender a satisfacer esa emoción expresándola de manera adecuada en mis relaciones interpersonales, ¿no? Claro, maestra, y esto que nos comenta el doctor Oscar, bueno, pues es muy importante porque a veces se catalogan, ¿no?, las emociones. Por ejemplo, cuando damos pláticas por parte de FIPADIC, decimos, a ver, niños o mamás, el enojo es bueno o malo, ¿no? Y muchos dicen, no, pues es malo. La tristeza es buena o mala. No, pues es mala. Y yo, bueno, lo que les comentamos es que la forma de manejar o cómo se canalizan estas emociones es lo que podemos catalogar como algo sano o insano, como algo favorable o desfavorable, que obviamente va a tener la expresión de estas emociones, pues tiene consecuencias, y estas consecuencias pues pueden ser agradables o en su mayoría, si no se maneja correctamente, pues desagradables. ¿Maestra? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que hacemos con ellas más que lo que realmente sentimos con ellas, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando una persona está enojada, ¿por qué considera usted que considera a la otra persona que el enojarse es malo? ¿Por qué lo considera así la gente? Bueno, no, enojarse no es malo, lo que pasa es que de qué manera reaccionamos cuando nos enojamos. Eso es a lo que me refiero. Exacto. ¿Cuándo se considera ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? ¿Insultamos? Ajá. Entonces, obviamente, la otra persona lo recibe como algo negativo. Porque genera conflicto. Si al momento de que nosotros nos enojamos, nosotros decimos, estoy molesta, pero fíjate, me ofendiste por esto y esto y esto, yo creo que va a haber mucho más empatía entre las dos partes, que pueda haber una mejor comunicación, y la otra persona no lo va a tomar como algo negativo, sino que va a sentir exactamente lo que pensó, lo que sintió la otra persona, y van a llegar a un entendimiento. Claro, y muchas veces evitamos el decir lo que sentimos o lo que pensamos por algo que se llama pena. ¿Eso cómo lo podríamos considerar? ¿Como un sentimiento, como un pensamiento? ¿Cómo qué construcciones? La pena, por ejemplo. La pena va vinculado con lo que es a lo mejor el pudor, que es más como un sentimiento, no es tanto una emoción, es un sentimiento que nosotros tenemos, que lo queremos es guardar o reservarnos algo que es muy nuestro. Entonces, por eso es que no queremos expresar lo que nosotros tenemos dentro, queremos como guardarlo, y es por eso que nos da como pena. Pero yo creo que si nosotros entendiéramos bien que al nosotros comunicar las emociones o los sentimientos y lo que estamos viviendo en cada uno, va a hacer que los demás tengan una idea mejor de lo que estamos experimentando en ese momento, y podamos tener una mejor comunicación, y así podamos tener relaciones más duraderas, no evitarnos problemas en el trabajo, con nuestros amigos, en la escuela, con nuestros esposos, con nuestros padres, etcétera. Entonces, ahí la habilidad a desarrollar sería la asertividad. La asertividad, exactamente. Entender, comprender nuestras emociones, aceptarlas y saber cómo canalizarlas correctamente en cada ámbito de nuestra vida. En realidad se usa día a día. El poder comprendernos y comprender a los demás, qué es lo que está viviendo.
Y bueno, a opinión personal lo que favorecería ahí es el atreverse, ¿no, doctor? Porque a veces, bueno, vamos y decimos en las pláticas, no, pues hay que ser asertivos, pero cuando una persona no se atreve, pues obviamente no va a ver los beneficios de esta habilidad social. Sí, ahí... adelante, Perdón, maestra. lo que pasa es que muchas veces nosotros necesitamos irlo practicando, es como el deporte. Si no lo practicas, si no lo estás constantemente practicando, pues es difícil que lo lleves a cabo en el día a día. Claro. Sí, sí, complementando lo que menciona la maestra, muy cierto. La palabra que me parece correcta en ese sentido sería ir resignificando a través de la práctica, porque todos aprendemos, como cualquier inteligencia, a través de la historia. Es decir, tenemos una serie de sensaciones, esas sensaciones se acumulan en una emoción, por ponerlo didácticamente, ¿no? Inmediatamente nosotros reaccionamos frente a esa emoción dependiendo de cómo fuimos educados en relación a esa necesidad o emoción. Puede ser que nos quedemos contenidos porque en su momento, si me puse alegre, por ejemplo, me reprimieron de pequeño, entonces me contengo. Puede ser que explote en mi enojo, hablando de otra emoción, a grados en que no delimite lo que soy yo de lo que son los demás y sus derechos. O puede ser que postergue, por ejemplo, la emoción, o inclusive hay ya como bloqueos o resistencias emocionales, puede ser que inclusive no aprenda ni siquiera a identificar. Hay un trastorno psiquiátrico, se llama así, alexitimia, que es la incapacidad para identificar emocionalmente y conscientemente lo que me está pasando, ¿no? Entonces, todo depende de la historia. Si nosotros practicamos y practicamos, resignificamos allá y entonces, esos momentos en donde en algún momento nos reprimieron o no nos ayudaron a controlar la emoción, por ejemplo en el berrinche, en el caso de los niños, donde el enojo se transforma en transgresión de las normas y de los valores, digamos, de un sistema, y de grande, bueno, la persona tiene la oportunidad de aprender a expresarlo de manera adecuada. Hay tres tipos, digamos, básicos o generales de expresión: la expresión pasiva, la expresión violenta y la expresión asertiva. En la expresión pasiva, bueno, uno posterga su necesidad por el otro. Para que no se enoje. Socialmente, digamos, tiene una pseudo desventaja, que es, en su mayoría, ser aceptado por los demás, es decir, morderse el labio. Y bueno, socialmente hay expresiones, ¿no? Socialmente no puede ser, digamos, tan inadecuado porque vivimos en una sociedad donde tenemos que a veces postergar nuestras necesidades para estar viviendo con o conviviendo con los demás. El problema es que esto lo hagamos de manera frecuente y en cualquier contexto. Dicen, un buen maestro y traductor español, Colodrón, el problema no es comer, el problema es atragantarse. O sea, si uno se muerde un labio, bueno, pero si se la pasa mordiendo todos los días en cualquier contexto, ahí puede haber un grave problema. Entonces es necesario resignificar a través de la práctica constante y darme la posibilidad de decirle a mi niño interno que aunque él no podía en su momento, porque no tuvo permisos, porque no le enseñaron cómo, yo ya puedo hacerlo, como adulto, como joven, y si es un niño, bueno, mejor, para que no haya este problema. En este caso, bueno, lo que estamos entendiendo es que cualquier persona puede desarrollar estas habilidades. Lo importante, maestra, es como darse ese chance, ¿no? De darse la oportunidad de experimentar y de ver los beneficios, ¿sí? Ver de lo que me he estado perdiendo a lo mejor en estos años de vida y lo que puedo lograr y lo que puedo ganar al implementar estas estrategias. Sí, perdona, ya no di el ejemplo de la expresión, ojalá y la maestra nos pueda ilustrar, de la expresión violenta, que es lo contrario de la pasiva, ¿no? Y un ejemplo de la asertiva, que bueno, sería como el ideal al que todos queremos alcanzar, ¿no? Claro. Bueno, la expresión agresiva o activa es una expresión que siempre va a transmitir alguna agresión, y la agresión pues siempre la vamos a recibir
como algo negativo. Entonces no es tan bueno que nosotros tengamos una reacción de esta manera porque la gente lo va a percibir como algo negativo. Entonces no estamos comunicando efectivamente lo que nosotros realmente queremos decir. Y la comunicación asertiva o la respuesta asertiva es realmente qué es lo que nosotros queremos transmitirlo, y a veces traducir las palabras con comentarios directos de siento esto, siento molestia, siento enojo, etcétera, para poder que la gente pueda aceptar y comprender lo que estamos viviendo en ese momento. Y entender también, maestra, doctor, que cuando una persona implementa estas estrategias y el otro, el segundo, no lo entiende, por ejemplo, se ofende, por decirlo de esta forma, tampoco, bueno, ya es responsabilidad nuestra. También ya podría ser responsabilidad del otro el aceptar lo que me están diciendo. Sí, en un plano cultural, exacto, sí, no estamos, digamos, capacitados o acostumbrados para tener reacciones asertivas. Inclusive se pueden considerar, como muy bien dices, como pueden ser violentas en algunos contextos. En otro tipo de, digamos, de cultura donde ponderan la autoestima, los derechos y sobre todo una visión más humana, humanista, digamos, de la sociedad, pues sí se considera como algo adecuado. Ahí lo recomendable es que si tenemos la confianza con la persona con la que estamos hablando del grupo, les expliquemos las ventajas de la expresión asertiva y generemos acuerdos para no nada más explicar lo que estamos sintiendo en el momento adecuado, sino también, y esto me parece también de suma importancia, explicar la serie de significados que nos generan las emociones que les estamos expresando. Por poner un ejemplo muy sencillo, personal, como papá, cuando yo veo que mi hija corre y tiende y se puede caer, mi emoción inmediatamente son dos emociones. Una es de susto tremendo y otra es de enojo. Okay. ¿Sí? Yo le explico, mira, y le muestro mi rostro, le digo, mira, estoy enojado porque no, estoy enojado porque en el fondo estoy asustado. Es una reacción muy común en los papás, yo creo que la mayoría me entenderá. Y que se confunden, ¿no? Y se confunden. Y estoy enojado porque no se siguieron las reglas, pero también estoy asustado porque te amo y para mí significas ta. Entonces, si nosotros explicamos eso, complementamos para que en el otro no haya una confusión y se mejoren precisamente las relaciones interpersonales. En este caso, tu manejo de emoción fue asertivo. Alguien que a lo mejor pudo hacer algo para que evitara que Sofi no corriera, sí, es ir y agarrarla, ¿no? Sí. Eso sería un manejo de tipo digamos, puede ser inclusive agresivo porque cuando va con un regaño también. Agresivo porque la agresión va en un sentido siempre de protección y de territorialidad. Pero también puede ser violento si yo llego y aparte de sujetarla para que no se baje, por ejemplo, de la banqueta, le pego, ¿no? Ajá. Y vemos muchas mamás común, y papás, claro, muy comúnmente, ¿no?, en la calle diciendo, oh, pues, ¿qué no te fijaste? Mira, ya te pegaste, o, sí, claro, y con la nalgada, ¿no? En el caso del manejo de emoción de tipo pasivo, pues sería aquella persona que a lo mejor no dice nada y nada más se encomienda a Dios, se ¿no?, contiene por y se decirlo vuelve así. Una olla express, como bien dice la maestra Liliana, y que en algún momento va a explotar hacia afuera, hacia el que esté enfrente, o también, y en muchos casos peor aún, va a guardárselo somatizando, porque muy bien dice el dicho que todo lo que no se manifiesta a través de la voz, el cuerpo lo expresa a través de cualquier otra vía, ¿no? ¿A través de qué vías, maestra, se puede manifestar, digamos, somatizar estas emociones, estos sentimientos? ¿A través de qué? Perdón, no te escuché. ¿En dónde se somatiza? ¿En qué situaciones nos damos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas de que a lo mejor me estoy guardando mi enojo, me estoy guardando mi tristeza? Físicamente los podemos percibir en muchas partes, muchas veces con dolores de cabeza, migrañas, o pueden ser colitis, gastritis, todos estos nervios, todas estas angustias. Bueno, en fin, el nerviosismo, la sudoración en las manos. O sea, yo creo que físicamente depende de la persona, pero en todos lados se pueden transmitir y experimentar en el cuerpo la represión de estas emociones.
A través, por ejemplo, dolores de cabeza, como bien nos los decía, colitis, que es una enfermedad también que parte del estrés, ¿no? De una gran cantidad de estrés contenido. Y bueno, a lo mejor para seguir hablando de esta emoción que es el enojo, ¿qué opina usted de a las personas que dicen, es que fulano de tal me hace o me hizo enojar? Es una expresión muy común. ¿Qué opina de ello? Bueno, yo creo que depende de cómo tomes lo que la persona hace. Si la persona te queda mal, bueno, yo creo que hay que expresar, nuevamente expresar, tener la inteligencia emocional suficiente para decir, no, me molesta mucho que tú no cumplas con un compromiso. Que llegues a tal hora y no llegas, ¿no? ¿Perdón? Que llegues, por ejemplo, en el caso de una mamá con su hijo, es que a mí me molesta que llegues, que me digas que vas a llegar a tal hora y llegas 2 horas después. Y llegas horas después, ajá. Entonces, expresar el porqué de ese sentimiento y el no decir, esta persona me hace molestar, sino a lo mejor yo no estoy comunicando efectivamente qué es lo que yo quiero de esta persona para que esta persona pueda dármelo. Yo no puedo pedirle a alguien que me dé algo que no, a lo mejor no ha comprendido exactamente qué es lo que yo necesito. Por eso la importancia de la asertividad. Exactamente. Para evitarnos enojos o molestias. Sí, la asertividad tiene muchas ventajas. La primera es que primero ponemos nuestra necesidad. Eso no quiere decir que ignoramos las emociones y los sentimientos del otro. Por ello, uno de los pasos fundamentales en la inteligencia emocional, aparte de tomar conciencia de las sensaciones, las emociones, y de ahí determinar cómo asertivamente lo vamos a decir, es la empatía, para reconocer las emociones y sentimientos del otro y saber cómo manifestarle lo que estamos sintiendo. Y cada relación tiene distintos códigos, digamos, personales, entre una mamá, un hijo, una pareja, en las mismas relaciones laborales. O sea, si nosotros somos asertivos, consideramos la necesidad del otro, ponemos por encima de cualquier situación lo que estamos sintiendo. Eso no quiere decir, es importante enseñárselo a los niños, que por ser asertivo se va a cumplir lo que él dijo. Eso quiere decir que lo dijo adecuadamente, ¿no? Pero aparte, si le decimos lo que significa para nosotros, vamos a poder hacer algo que en verdad ayudaría mucho en el área educativa, en el área laboral, que es establecer acuerdos para que eso que pasó, si fue una emoción desagradable, se puedan crear como factores de protección para que no vuelva a suceder. Y si fue una sensación o emoción agradable, hacer acuerdos para que se potencialice. Si llego a mi casa y mi pareja me dice, me encanta que me saludes, me encanta que me saludes porque me siento feliz, ¿no? O antes de que hagas otra cosa, ahí se puede hacer un acuerdo, no implícito, sino hablarlo para que eso sea una forma de fomentar digamos, una actividad que consolide la pareja, puede ser. O viceversa, si un adolescente no llega a la hora acordada, pues a mí me frustra, me enoja, me da miedo esto y quisiera evitarlo de esta forma, ¿no? Tiene muchas ventajas. Claro, el hacer acuerdos es como una herramienta fundamental en el caso de los padres que tienen hijos adolescentes, ¿no? Llegar a acuerdos y buscar como una línea en la que tú ganes, ¿no? Y yo gane. Tú te vas a divertir, pero también llegas a la hora que acordamos previamente, y si no, obviamente, pues aplicar algún tipo de pérdida o ganancia de ser lo contrario. Claro. Yo creo que también valdría mucho la pena ver cómo esto se puede trasladar a otros ámbitos, como en el ámbito escolar o laboral. Seguramente la capacitación que se va a hacer a través del gobierno del estado y digamos el instituto de la maestra nos va a ayudar y va a servir para que muchos profesionistas en el ámbito educativo laboral lo trasladen. La mayoría de problemáticas tienen que ver con la comunicación. Por poner un ejemplo, la diferencia entre un jefe y un líder. Claro. La mayoría, si una persona aprende a ser jefe, aprende a reprimir, aprende a controlar y manipular, seguramente generará hasta cierto punto un tipo de productividad en el grupo que tiene a cargo.
pero también les va a generar estrés, les va a generar presión, no les va a generar motivación y les va a generar en algún momento hasta síndromes de estrés laboral. En cambio, si un líder sabe, aparte de comandar, aparte de dirigir, tener habilidades emocionales y de la comunicación para que se dé a entender en sus emociones con los demás sin generar temor, sin generar represión, va a hacer que el grupo aprenda a trabajar en ambientes motivados y en ambientes bajo presión, y son las habilidades emocionales las que normalmente desatoran esos nudos, digamos, dramáticos que se generan en los climas laborales. Claro, un ambiente en el cual todos o la gran mayoría nos vemos implicados. Maestra, precisamente nos podría contar acerca de este curso que se va a dar el 11 y el 12 de septiembre, a quién va dirigido, a dónde podemos inscribirnos o pedir informes. Claro que sí. Este curso se va a impartir el 11, como bien dices, el 11 y 12 de septiembre, la próxima semana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Salón Tlaxcala. Los informes los pueden atender con Alejandra Vázquez, Ale Vázquez. En un momentito más les paso sus datos. Y bueno, este curso viene el director nacional del Instituto Juan Pablo II a hablar, que es especialista en el tema de inteligencia emocional, para hablar de todo lo que es inteligencia emocional, cuáles son las diferentes inteligencias múltiples que tenemos, si las tenemos desarrolladas, cuál tenemos más desarrollada que otra, etcétera. Poder identificar cuáles son estas inteligencias en nuestra familia, con la gente con la que convivimos diariamente, para poder nosotros transmitirlas y que pueda ser una convivencia más sana. En este curso es un curso muy práctico porque se van a aplicar tests en el que nos van a poder decir específicamente a cada quien cómo tenemos desarrollada esta inteligencia emocional y las diferentes tipos de inteligencias que manejamos. Es un curso que es muy, muy completo. Les voy a pasar los datos de Ale Vázquez. Bueno, el correo es Ale Vázquez Zorrilla. Déjenme se los escribo para que lo puedan poner por ahí. Ale Vázquez Zorrilla. Ale Vázquez Zorrilla. Uh-huh. Sí, aquí tenemos también su número de contacto, es el 246-111-0401. Exacto. Okay, y entonces, con ella se pueden adquirir los boletos directamente. ¿Este curso tiene algún costo? Sí, tiene un costo de 1,000 pesos por los 2 días. Okay. Y bueno, con Ale Vázquez se pueden dirigir, o yo creo que ahí en el mismo programa pueden hablar para que les puedan brindar los boletos. Así es, si ustedes nos llaman, nosotros vamos a enterarlos exactamente del contacto de la licenciada Alejandra y bueno, también obviamente a dónde poder conseguir los boletos, precios y si existe algún otro tipo de información pertinente. ¿Quién podría asistir, por ejemplo, invitar por ejemplo, es para profesionistas, para público en general, para niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia? ¿Quién puede asistir, maestra? Todo el público en general puede asistir. Realmente el curso de inteligencia emocional es aplicable para todo el público, desde papás, mamás, jefes, líderes, niños, adolescentes. En realidad, bueno, es para todo el público en general. ¿Tiene algún cupo limitado? Tenemos un cupo limitado de 70 personas. Ah, ok. Entonces, para que le apuremos, ¿verdad, maestra? Para inscribirnos. Sí, porque el cupo se agota. Sí, no vaya a ser que desafortunadamente nos quedemos sin lugar. ¿Se han hecho este tipo de cursos, talleres en algún otro lugar, en Tlaxcala? Aquí en Tlaxcala nunca se ha otorgado, es la primera vez que lo vamos a ofrecer y bueno, estamos muy contentos de colaborar con ustedes junto con el DIF de Tlaxcala que nos está apoyando para poder llegar a más gente y poder capacitar a toda la gente de Tlaxcala. ¿Cuál es la experiencia? Bueno, por ejemplo, comenta que aquí será la primera ocasión, pero en los demás lugares donde se ha desarrollado este curso, este taller, ¿cuál ha sido la experiencia de los asistentes?
Bueno, lo hemos hecho ya en Puebla, aquí en Puebla, yo vivo aquí en Puebla, y bueno, es un éxito rotundo. La gente que sale encantada de conocerse, de saber aplicar todo esto que conoció, todo esto que aprendió, porque es algo muy práctico, muy vivencial, en el que te quedan tantas herramientas para aplicar en el día a día que de verdad yo creo que esa es la riqueza más grande del curso. Claro, ¿no? Estos cursos que se realizan de forma vivencial, en donde tú participas, en donde trabajas en equipo, en donde hablas de ti mismo y bueno, de ti y desde ti, es muy enriquecedor. En Secretaría de Salud también estábamos acostumbrados a realizar este tipo de actividades y bueno, son muy enriquecedoras. Sí, son herramientas que nos llevamos a cualquier lugar. Yo les recomiendo mucho que pidan informes, que se inscriban. Es una muy buena oportunidad para tener una experiencia que puede en verdad cambiar el rumbo de su vida en el sentido práctico, pero también si lo hacemos como debe de ser, es decir, si desarrollamos y seguimos los pasos para desarrollar la habilidad para identificar las emociones, hacer rapport o empatía, expresarlas adecuadamente, puede ser una herramienta que transforme sustancialmente nuestra vida en cualquier ámbito, laboral, Exacto. de pareja, educativo, porque mejora no solamente la calidad de las relaciones, sino, voy a poner un término igual un poco raro, purifica la serie de vicios que tenemos por cultura y nos vuelve más congruentes. Una persona y un ser humano es más feliz, entendiendo esto como un equilibrio, digamos, entre lo que sentimos, pensamos y las necesidades o presiones del contexto, es más feliz o más equilibrada en cuando es más congruente con sus emociones y consigo mismo. Y llega a ser más infeliz, inclusive llega a enfermarse emocional o mentalmente, cuando existe una incongruencia entre lo que está sintiendo, lo que está pensando y lo que está actuando. Claro, y obviamente en este término que hablábamos de asertividad, pues esta persona no será nada asertiva, será pasiva o será agresiva. Para sí misma y como decía la maestra Liliana, manda un mensaje también completamente erróneo. Si mi pareja me dice, si yo le pregunto a mi pareja o a mi compañero de trabajo, ¿qué tienes? Y me dice nada, pero su conducta dice otra cosa y sus manos, que parece que me van a ahorcar, dicen otra, seguramente me manda un mensaje a mí que va a deteriorar nuestra relación, porque en función de eso yo también voy a responder, pero también ella misma, o yo mismo cuando soy incongruente así, quedo mal conmigo y me llevo hacia un desequilibrio y una no congruencia, ¿no? Sí, claro, y obviamente pues esto va a traer repercusiones en cualquier área, ¿no? El área laboral, el área de pareja, y el área escolar y cualquier otro tipo de contexto en el que nos veamos implicados. Entonces sería muy bueno que asistan, ojalá y se pueda ahorita repetir los datos. Obviamente en la Secretaría de Salud a través de SISMA, FIPADIC y las UNEMES damos el taller de habilidades para los jóvenes, pero digamos que la oportunidad de vivirlo así como lo están presentando, pues es ahorita única y bueno, ojalá y así. Así es. Claro que sí, si quieren les puedo pasar los datos de Ale y mis datos para que también tengan mis datos en caso de cualquier duda o comentario. Mis datos son, bueno, yo soy Lili Tamés, mi correo electrónico es liliana.tamés con z @anahuac.mx y el correo, mi teléfono es el LADA en Puebla, LADA 222 y el teléfono es 169-1965. Y el teléfono de Ale Vázquez, que es el contacto en Tlaxcala, es Alejandra Vázquez Zorrilla y su celular es 044-246-111-0401 y su correo electrónico es alevázquezzorrilla@hotmail.com. Ok, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, maestra. Esperemos que la gente que nos está viendo, todos ustedes que nos están viendo y escuchando, bueno, pues puedan darse esta oportunidad, invertir un poquito económicamente, invertir en tiempo, porque a veces también ese es el pretexto de muchos, ¿no? En algunas ocasiones es que no tengo tiempo. Pues sabemos que todos los días tienen 24 horas, el día de mañana así lo será, entonces darnos ese tiempo para invertir en nuestro futuro, porque realmente es esto, ¿no? En cualquier tipo de área, la área social, económica, laboral, y bueno, obviamente esto vamos a ver que todos tendremos muchísimos beneficios si tomamos este curso, pero sobre todo si lo llevamos estos conocimientos a la práctica.
¿no? Ese es como el objetivo de este curso, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos acabó el tiempo, doctor, algo que quisiera comentarnos para terminar. Bueno, esto va para los papás, para los adolescentes, los niños y quien nos pueda escuchar. Vean en las emociones como sus principales aliadas. Escúchenlas, siéntanlas, acéptenlas y comprendan por qué son. No intenten etiquetarlas o juzgarlas. Y desde ahí, solamente desde ahí, busquen la forma asertiva para satisfacer las emociones. Y busquen la manera adecuada en comunicarlo. Si yo tengo la necesidad, porque me nace, de darle un abrazo a un ser querido, aparte de identificarla, busquen las habilidades, la forma de decirlo, lo que queremos, porque solamente eso va a ir fomentando que esta inadecuada cultura, digamos como de analfabetismo emocional que hemos tenido por muchos años, por muchos siglos, inclusive, pues se vaya cambiando y vaya a generar una cultura nueva, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Maestra, ¿algún mensaje que quisiera darnos, regalarnos para terminar el programa? Bueno, yo finalmente quiero invitarlos a participar en el curso y de verdad prepararse en este tema tan apasionante que es la inteligencia emocional, que yo creo que no hay alguien al quien no le vaya a beneficiar. Muchas gracias por invitarme y gracias por estar aquí, por permitirme este espacio. Gracias. Gracias, maestro. No, pues muchísimas gracias a usted también por regalarnos este tiempo, por darnos esta información y esperemos que muchas personas pues se inscriban a este curso y a lo mejor si no se van a inscribir, pues pongan en práctica todo esto que acabamos de hablar el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo martes. Buenas noches.